Hola, hola, bienvenidos una vez más a Creativa tu Fe. Yo soy Sara y el día de hoy les voy a estar mostrando una manera muy sencilla de cómo hacer un separador o un marcapáginas en base a este molde que hice en esta hoja en blanco. El diseño que vamos a estar haciendo es este. Como puedes ver, se introduce en la hoja y es del versículo bíblico de Mateo 22 del 34 al 40. Quédate a verlo. Vamos a hacer va a ser tomar de nuestra cartulina, que yo escogí este color debido a que tengo varios retazos de papeles de otras manualidades y voy a usarlos para crear mi diseño. Este es un molde que yo hice para ver cómo iba a repartir las letras y cómo iba a ser el diseño. Mide 5 centímetros de ancho por 16 centímetros de largo, así que lo que vamos a hacer es recortar en nuestra cartulina un trozo de papel del mismo tamaño, siguiendo el molde que tú desees, para así comenzar a realizar nuestro separador. Este video es una petición de Mar O en el que me pedía un separador o marcapáginas con un versículo especial. Lo que están viendo aquí es que corté mi cartulina de 17 centímetros de largo y de 22 centímetros de ancho para que pudiera pegarla con cinta doble cara y que mi separador se hiciera más grueso. Posteriormente corté con un cúter mi cartulina a 5 centímetros de ancho y 16 centímetros de largo, que son las medidas de mi separador, e inicié a hacer los cortes para darle forma. Como lo mencioné al principio, el pasaje del cual hice mi separador es de Mateo 22, del versículo 34 al 40. Este pasaje es mejor entenderse en conjunto que por partes aisladas. Mateo se dice que es el evangelio del rechazo, pues el autor buscó dar una realidad del momento en que Jesús predicaba, en el que a la población no le impresionaba o impactaba los milagros que Jesús hacía, sino que conspiraban para destruirlo hasta que lo condenan a muerte. En el pasaje, los fariseos y saduceos intentaban tenderle trampas a Jesús para que, según ellos, contrariara su misma enseñanza o contrariara la ley que ya estaba establecida. Por otra parte, los rabinos de esa época discutían entre qué mandamiento tendría mayor o menor gravedad. Así, el fariseo del pasaje buscaba saber qué mandamiento era el mayor. Pero Cristo responde dando una enseñanza de que el amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. Pues no se puede decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo, pues Dios es amor, y si amamos a Dios, su Espíritu está en nosotros y por lo tanto fluirá en nosotros su amor, dándolo como fruto y llevándolo a los demás, pues de nuestra naturaleza carnal no podremos hacer que fluya nunca un amor tan puro. El pasaje dice que amemos a los demás como a nosotros mismos, y a veces ciertas actitudes que mostramos demuestran que no somos capaces ni siquiera de aceptarnos a nosotros. Y si no nos aceptamos, mucho menos somos capaces de amarnos, y obviamente si no tenemos amor, no podemos dar amor a los demás. Necesitamos una fuente que nos transforme primero y nos llene para que nosotros, una vez plenos, podamos compartir a los demás, y esa fuente, en este caso de amor a los demás, es Dios. Por ello dice que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al mencionar estos tres aspectos, engloba en uno todo el ser del hombre. Pues si le amas con tu corazón, también le amarás con tus pensamientos. Y al pensar que amas a Dios, tus acciones serán un reflejo de ese amor. Así lo que anhelamos será Dios, lo que pensemos será en glorificar a Dios, y lo que hagamos será una adoración diaria al Rey. Por esto es que Jesús resume la ley en 2 mandamientos. Si amas con todo tu ser a Dios, tus obras serán adoración a Él, y en resultado estarás cumpliendo con todas las ordenanzas de Dios, pues te amarás a ti mismo y amarás a tu prójimo de la misma manera, siendo a la vez un testimonio vivo, grato y de bendición a otros. Y volviendo a la elaboración del separador, ese papel de rosas que le coloqué en la parte superior lo corté de 4 centímetros de ancho por 10.5 centímetros de largo para que pudiera rodear por completo todo mi separador.
Los 4 centímetros fueron originalmente porque 0.5 centímetros de esos 4 los utilicé para recortar con las tijeras de forma mi papel y que quedara una figura bonita en la parte inferior. Para realizar la pestaña superior, que era la que va a indicar en nuestra Biblia en dónde se encuentra nuestro separador, corté 1 centímetro de cada extremo hacia adentro y de arriba hacia abajo otro centímetro, creando así un pequeño cuadradito que ustedes se dieron cuenta que marqué. Y luego procedí únicamente a recortarlo y eso fue lo que dio la forma de la pestaña. Finalmente, para plastificarlo y que quedara un poco más resistente la parte que se va a introducir a la hoja, lo que hice fue colocar una pequeña porción de Durex que ya en otros videos pasados les he mencionado que es el que utilizo para que se guarde un poco más el papel y que no se destruya con facilidad. Posteriormente le hice un margen en la parte superior y en la parte lateral con un marcador en color negro muy delgadito. Y lo único que hice fue colocar la regla para que no me fuera tan chueca y procedí a hacer esas pequeñas líneas que hacen como un falso cosido a nuestro separador. Y también corté esa pequeña banderita o línea que termina como en banderita de listón de 0.5 centímetros debido a que mi separador es demasiado delgado y no quise quitarle espacio para colocar el versículo bíblico. Por el otro lado también coloqué la palabra ama con esas pequeñas letras adhesivas y también voy a agregarle otras letras pero en un color negro. Como pueden ver, esas letras son las que siempre utilizo en mis videos porque realmente no siento que me hagan falta como muchos más modelos porque en esas letras tengo bastantes colores y puedo agregarle las otras que son en tono negro y me agrada mucho. Posteriormente estaré elaborando el boceto a lápiz, el típico boceto que nunca puede faltar para que pueda repartir de acuerdo al espacio que tengo todo el versículo que voy a escribir. Por un lado voy a escribir la parte del primer mandamiento que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y por el otro lado voy a colocar ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí ya saben que uno siempre busca agregar detalles que se vea más bonito lo que hacemos y lo que hice fue marcar un corazón en esa hoja de papel y recortarlo para colocarle pues en lugar de la palabra corazón un corazoncito. Así lo que haré será ahorrar espacio y agregar un detalle más a nuestro separador. Para la parte de las letras voy a estar utilizando esas plumas de Pentel que son en tono plateado y en tono dorado, aunque en la hoja no se ven en tono plata, sino se ven más en color gris. La verdad es que me gustaron, tienen punta en pincel. No soy muy buena utilizando esa punta porque no soy muy buena haciendo lettering, pero valen mucho la pena. Y una vez que termino de colocar todo mi texto del pasaje bíblico, lo que prosigue es colocar la cita bíblica de donde obtuve ese pasaje y lo coloco en el banderín con ese plumón negro de punta muy fina. Y finalmente así es como queda nuestro separador o marcapáginas. Es marcapáginas porque puede introducirse dentro de las hojas y separador porque puede servirnos para indicar en qué página de la Biblia nos encontramos. El tamaño del cual lo hicimos es muy acorde, como ya les había mencionado, mide 5 centímetros por 16 a partir de la pestaña indicadora hasta el final. Entonces aquí podemos introducirlo en nuestra hoja y quedaría así. Si cerramos nuestra Biblia nos estaría indicando en dónde nos encontramos. Espero les haya gustado. Mar-O, espero tu respuesta o tu comentario de qué tal te pareció y nos vemos en el siguiente.